Ya, joven, nos toca el tema de ángulos relacionados con la circunferencia. Este tema tiene una definición. Ustedes recuerden la primera clase de circunferencia. Toda circunferencia tiene doble medida. Se le puede medir su longitud o se le puede medir también en grados hexagesimales, considerando el ángulo de una vuelta. Eso es justamente lo que se va a hacer hoy día. ¿Ya? Hablemos primeramente, antes de definir a los ángulos, la medida de una circunferencia. Ustedes lean ahí, la medida de una circunferencia equivale a la medida del ángulo de una vuelta. Estamos hablando pues de 360 grados. ¿Ya? 360 grados. Muy bien. Ahora, la circunferencia vamos a denominar R al radio y esa línea punteadita que viene a ser la longitud del radio y O vendría a ser pues el centro, ¿no? Eso es como una especie de mnemotecnia para que no se vayan a olvidar. Siempre aparecen los dibujos. Y tener en cuenta que puedes trazar el radio a lo largo de todos los puntos de la línea curva plana llamada circunferencia. La circunferencia se puede dividir y subdividir. Cuando trazas un diámetro, está indicado ahí, este es el diámetro, entonces toda la circunferencia queda dividida en dos arcos. Ojo, dos arcos. Cada arco mide 180 grados. ¿Y cómo se denomina? Se denomina semicircunferencia. Ahí está. ¿Ya? Ahora, la semicircunferencia se le puede dividir también y cada parte de ella se va a llamar cuadrante. Ahora, cuadrante de circunferencia es la que mide exactamente 90 grados, tal como aparece ahí. ¿Ya? Ahora, no confundan cuadrante de un círculo con cuadrante de una circunferencia. Cuadrante es sinónimo de dividir en cuatro partes congruentes, pero cuadrante de una circunferencia es un arco. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a mencionar acá, ¿ya? AO se supone que es el centro, y si yo coloco esto aquí, AB, de esta manera, diremos que AB, ¿qué es? Cuadrante ¿de quién? De la circunferencia. ¿Ya? Cuadrante de la circunferencia. Ahora, ese cuadrante, o sea, el arco AB, tiene un centro, por eso se le dice cuadrante de circunferencia de centro O. Por eso, de repente, en algunos casos, ustedes ven a este radio así, como una flechita, indicando pues que O es el centro de ese arco AB. O también lo pueden dibujar dos radios perpendiculares, pero nótese que AB es el arco. ¿Ya? Nada más. Esa es la primera parte de este tema.
Bien, vamos ahora a la definición de algunos angulitos. Lo que es definición acá es el ángulo central. Y de acuerdo a esa definición, todos los ángulos se pueden demostrar. Dice, ángulos relacionados con la circunferencia. Por ejemplo, ustedes ven acá un ángulo A o B. ¿Cómo se define el ángulo central? Es aquel cuyo vértice coincide con el centro de ¿quién? De una circunferencia. En este caso es el A o B. Ahora, para relacionar, se necesita dibujar la región angular. La región angular, ¿ya?, contiene a un arco, en este caso el arco AB, que debe ser una cantidad de grados menor que el de una vuelta. Entonces se define de esta forma, ¿ya?, que la medida de ese arco de A hasta B equivalente a la medida del ángulo central A o B. ¿Y cuánto mide? Lo mismo que mide el ángulo A o B. O sea, phi. Todo esto, por supuesto, en grados sexagesimales. O sea, ustedes pueden trabajar directamente en el gráfico o simplemente puedes trabajarlo aparte. Pero esto, jóvenes, es una definición. Toda teoría siempre empieza de una definición, de un postulado, de una acción. Luego de ahí vienen los teoremas, que sí se puede demostrar. Por ejemplo, el siguiente es demostrable. Pero antes de ir al ángulo inscrito, primeramente hay que tener acá un concepto muy importante. El arco AB, que está contenida en la región angular de color amarillo, también tiene el otro arco que es prácticamente como su complemento para que sea 360. Entonces, si yo coloco acá un punto P en el arco mayor AB, ahí está. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que el arco APB equivale a 360 menos el ángulo phi. Por eso, ¿ya?, trae una consecuencia. La medida del arco APB es equivalente a 360 grados menos el valor de phi. Tal como ustedes observan. ¿De acuerdo? Así que se va a trabajar con todos los arcos, con todos los arcos. Y hay que tener mucho cuidado con cada angulito que se relaciona con el arco. Por ejemplo, miren, se llama ángulo inscrito porque su vértice de ese ángulo es un punto de la circunferencia. Mira el punto P. No es centro, es un punto cualquiera. Y entonces, ¿con quién se va a relacionar? Con este arco. Por eso es necesario que se pinte la región angular. ¿Y qué se prueba? Se prueba que el arco vale el doble del ángulo. O sea, puedo poner aquí que la medida del arco AB equivale, ¿ya?, equivale, ¿ya?, al doble del valor del ángulo. En este caso, el doble de phi. Tal como ven ustedes. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se prueba? Ya vamos a demostrar. Mira la demostración.
Voy a unir el centro con cada extremo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy uniendo como si fueran radios. Esas distancias son iguales. Y cada distancia es lo mismo que radio. Este radio o sea, este radio, vamos a ponerle acá radio, allá, era de este color también, ¿no? Vamos a cambiarle el colorcito, a ver acá, rojito, ahí está, muy bien. Este es el radio, ¿está bien? Ya. Y acá también radio, y aquí también radio. ¿Cuántos isósceles se forman? Ya, se forma dos triángulos isósceles. Entonces debe tener un par de ángulos iguales por cada triángulo. Ahí está. B grados y el otro también B grados. Ahí está. Listo. ¿Ya? Porque esos triángulos no son congruentes, ¿no? Ahora. Y luego tenemos acá un ángulo por el boomerang. ¿Ya? Sería 2 veces el valor de A más B. Por el boomerang. ¿Está bien? Por el boomerang. Nada más, por el boomerang. Usted es un boomerang, ¿sí o no? Ya pues. Y ahora, por definición de ángulo central, este arco AB vale lo mismo que 2 veces A más B. Pero A más B es phi. Entonces, AB debe ser 2 phi. Con eso, entonces, se consigue la demostración. Ese arco va a ser 2. Y así se pueden demostrar todos los demás en base al ángulo central. Pero también puede utilizarse correlativamente hacia atrás los ángulos que ya estudiaste. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá se puede hacer muchas cosas, pero eso vamos a ver en las propiedades. ¿Ya? Veamos el siguiente, mira. Ángulo semi-inscrito. Está formado por una tangente y una cuerda. Y el vértice es el punto de tangencia. Se dibuja de preferencia su región angular. Es muy importante eso para determinar quién es el arco que se va a relacionar con el ángulo. Y el arco, como ven ustedes ahí, es AB. Y se prueba que ese arco vale el doble de lo que mide el semi-inscrito. Ahí está. ¿De acuerdo? Es el doble. Entonces, resumiendo, el ángulo central vale lo mismo que el arco. Pero a partir del ángulo inscrito, el inscrito se duplica cuando llega como arco. Y aquí mira el arco, se duplica cuando es semi-inscrito, el arco. El arco siempre es el doble. ¿Ya cuéntanos? ¿Ya? Muy bien. Tenemos en el otro lado el ángulo interior. ¿Ya? El ángulo interior. Ahora, el ángulo interior es el ángulo formado por dos cuerdas o dos secantes. Por ejemplo, BD con AC son cuerdas, pero pueden ser también rectas secantes. Lo más importante es pintar las regiones angulares. Cuando tú pintas las regiones angulares, te das cuenta que hay dos arcos que se relacionan con el ángulo.
¿Y qué es el ángulo interior? El ángulo interior es el ángulo APB. APB es el ángulo interior. ¿Te das cuenta? ¿Y cuánto mide? Mide phi. Pero el otro es opuesto por el vértice. Entonces, como hay dos arcos que están en esas regiones, entonces para calcular el valor de phi, se promedia las medidas de esos arcos. M grados, N grados. Ahí está. Entonces, calculemos. ¿Ya? La medida del ángulo phi es la semisuma de M más N entre 2. Ahí está. Esa es la manera correcta en la cual vas a hallar el valor de phi. ¿Ya? Como semisuma. ¿Ya? De repente algo dirán, si se puede demostrar, acá mismo se puede demostrar. Tracen AD. Al trazar AD, se aprecia dos ángulos inscritos, uno en D y el otro en A. Ahí está. ¿Y cuánto vale cada uno? La mitad de los arcos. Por ejemplo, M grados entre 2 está ubicado en D. ¿Te diste cuenta, no? Y el otro arco en A es N grados entre 2. Y por la propiedad del ángulo inscrito en este triangulito, phi equivale a m medio más n medio si sale ese promedio que está ahí. Nada más. ¿Ves? Muy bien. Entonces ahora vamos con otro angulito. El ángulo exterior. Chequea bien el ángulo exterior. El ángulo exterior es el ángulo APB. ¿Ya? Ese es el ángulo exterior APB. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Y ahora, ¿cómo podemos relacionar ese ángulo de medida phi con los otros arcos? Recuerda que estábamos hablando de las regiones angulares. Ahí está, mira. De las regiones angulares. Ahí está. ¿Viste? O sea, la región angular, ¿no? Contiene a dos arcos, ¿cierto? Uno de los arcos es AB de medida m grados y otro arco CD de medida n grados. Ahí está. Se demuestra por ángulo inscrito nada más, trazando AC, lo demuestras al toque, que el valor de phi, ¿ya?, equivale a la semidiferencia del arco mayor y el arco menor. Semidiferencia. ¿Qué significa eso? Eso, pues, semidiferencia. Phi vale m menos n sobre 2. ¿De acuerdo? Los arcos están dentro de la región angular. ¿Ya? Mira algunos casos más. La siguiente. Ustedes ven acá, este es un ángulo exterior que está formado por una tangente y una secante. Y fíjate el alfa, ¿no? De medida alfa es el ángulo exterior. Y los arcos que están comprendidas en esa región angular son teta y omega. Sería entonces teta menos omega sobre 2. Pero el caso más interesante del ángulo exterior es el tercero, que se usa constantemente porque abundan un montón de tangentes. Entonces, donde haya tangente o tangente, generalmente se usa esto.
El ángulo exterior de medida alfa, ¿ya? De medida alfa, que está formado por dos tangentes, con el arco más pequeño de la circunferencia, porque está dentro de esa región, son suplementarios. O sea, alfa y teta van a sumar ¿cuánto? 180. A este se le conoce como la propiedad del sombrero, ¿ya? La propiedad del sombrero. Ahora, esta propiedad tiene mucha aplicación. Si ustedes de repente quieren demostrar, puedes hacer esto. Une del punto de tangencia al centro y también con el otro punto B. Y colocas acá un ángulo recto. Ahí también un ángulo recto. Por definición de ángulo central. El ángulo central vale lo mismo que el arco. Vale lo mismo que el arco. Ahí está. ¿Y qué tienen? Tiene un cuadrilátero grande. Miren ese cuadrilátero grande. Y hay un 90 y un 90, 180. Por lo tanto, teta con alfa tienen que ser sumar 180. Son suplementarios. ¿Ya? Suplementarios. Muy bien. Y hasta aquí la definición principal del ángulo central y los demás que son teoremas con respecto a los ángulos relacionados con la circunferencia. Pero no solamente tiene que aprender esto ustedes, ¿no? Yo sé que algunas propiedades siguientes ya las saben, pero hay que saber aplicarlas. Mira las propiedades fundamentales. Ustedes tienen acá una semicircunferencia. Ahora, ¿cuál es la idea? En algunos casos vas a tener la necesidad de completar la circunferencia. Ahora, ¿es necesario completarla? La respuesta es sí y no. Depende del problema. Pero ten en cuenta que se puede completar, que es muy distinto. Si tú estás en tu, no sé, pues, ¿no? En tu idea de completar, lo completas. Y cuando lo completas, como A es diámetro, obviamente, hay un arco ahí, ¿sí o no? Claro, hay un arco ahí, ¿cierto? Entonces, ese arco va a medir 180. ¿Por qué mide 180? ¿Ah? Porque toda la circunferencia, ¿cuánto mide? Exacto, 360. Entonces, el X, ¿por qué vale 90? Porque acá hay un arco de 180. Y el X es un ángulo inscrito. El arco siempre es el doble, entonces el X tiene que ser 90. ¿Qué clase de triángulo es este? Es un triángulo rectángulo. Esta propiedad lo van a llevar hasta en física se lleva esto. En trigonometría es normal decir que es 90. En geometría, por supuesto, también. Y no solamente se debe formar un ángulo recto arriba, a los costados. También puede darse que se dibuja hacia abajo. ¿No ves que A es diámetro? Entonces tú puedes formar tu triángulo rectángulo hacia abajo. No hay ningún problema. ¿Ya? Veamos la propiedad de rebote. Esta propiedad de rebote es la propiedad de la corbatita en una circunferencia. Propiedad de la corbatita. Si tú tienes alfa, llega al arco como 2 alfa, tú bien sabes. ¿Sí o no? Claro. Y de ahí puede rebotar e ingresar a beta, porque tiene el mismo arco. Va a ingresar como alfa. 7,2 alfa ingresa como alfa, por lo tanto los dos coinciden, son iguales. Propiedad de rebote 1. Y el otro también que se usa es esta, rebote 2. ¿Cómo es eso? Una circunferencia, una tangente, un ángulo inscrito, alfa, y un semi inscrito teta. ¿Qué se prueba?
que estos dos son iguales? Es muy fácil de mostrar. Mira, hace un momentito hemos visto el ángulo semiinscrito. Este es un semiinscrito, ¿o no es así? Sí, es un semiinscrito. ¿Cuánto vale su arco? Vale el doble del semiinscrito. El doble. ¿Ya? Ahora, tú sabes muy bien que si este arco vale 2 phi, ingresa como la mitad, ¿o no? Sí, la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 2 phi? La mitad es phi. Por lo tanto, alfa con phi, no, perdón, 2 2 teta. Gracias por su aporte, ¿no? Pensando en mucho phi, es 2 teta y 2 teta. Teta sí tengo, pero acá está. Ahí está. Como es doble, le pongo 2 teta. Y eso ingresa como la mitad. O sea, la mitad es teta. Ahí está. Por lo tanto, ese es el segundo rebote que hay que dominar. Alfa igual a teta. La idea es posicionar un ángulo de un lugar a otro, pues, ¿no? Las medidas, hacerlo, trasladarlo para poder juntarlo y al final determinar con una propiedad la solución de un problema. ¿Ya? Pues eso son propiedades fundamentales. Vamos a las otras fundamentales también, mira acá. La 4, la 5, la 6. En la 4, ¿qué ves? Tú ves dos cuerdas congruentes, cuerdas de la misma medida. Entonces los arcos también tendrán la misma medida. ¿De acuerdo? Ahí están. O sea, en esta región que estoy pintando, aparece una cuerda y aparece otra cuerda. Si las cuerdas tienen la misma medida, eso quiere decir que los arcos también medirán igual. Y recíprocamente, si los arcos tienen la misma medida, las cuerdas también serán igual. Miren allá, la quinta, cuerdas paralelas. Si las cuerdas son paralelas, se demuestra que estos arcos AB y CD son iguales. ¿Cómo? Fácil. Tras esta cuerda. ¿Está bien? En A hay un angulito guinda. En C también. ¿Qué están formando ellos? Están formando una Z. Entonces esos ángulos son iguales. Si los ángulos son iguales, los arcos también son iguales. ¿Y por qué forma la Z? Porque BC es paralela a AD. Esa es la razón por la cual. Y miren el otro caso. Esto, la número 6, es una propiedad que ustedes ya lo vieron. Por ejemplo, cuando trazaban OB perpendicular a esta cuerda, estos segmentos, ¿cómo son? Iguales. Y los arcos determinados, aquí, ¿cómo son? Iguales también. Por eso que es una propiedad, pero OB tiene que ser perpendicular. Se puede trazar un radio o un diámetro. No hay ningún problema. ¿No es cierto? Y esto generalmente tiene una aplicación, ¿no? Imagínate que tú tengas acá una cuerda que mide 2 teta. ¿Está bien? Vamos a suponer que mida 2 teta. Ahí está. Si ustedes ven, ¿ya? Si ustedes ven que este arco ya mide 2 teta, entonces eso implica, y eso tienes que tenerlo en cuenta, que las cuerdas también tienen que ser iguales. O sea, esa cuerda que tú ves ahí vale 2A. ¿Por qué razón? Porque justamente en el otro lado, el arco PQ vale 2 teta.
Y si acá hay un arco que vale 2 tetas, entonces esta cuerda PQ es igual que la otra. Eso se utiliza para hacer un trazo auxiliar. O sea, cuando el problema es un poco más elevado nivel, hay casos en que una cuerda que tiene un arco correspondiente se debe trasladar a otro lugar, porque en el otro lugar se debe juntar con un triángulo y puede haber congruencia, semejanza o aplicar relaciones métricas. Ya, por eso es importante. Muy bien. Acá tenemos la 7 y la 8. A ver, la 7, ¿qué ves? Circunferencias congruentes. ¿Cuándo dos circunferencias son congruentes? Cuando tienen el mismo radio. Nada más, el mismo radio. Pero acá son, aparte de congruentes, son secantes. ¿Y qué se debe cumplir acá? Lo que se debe cumplir es que los arcos que se determinan son también de la misma medida. Ejemplo, mira, voy a formar una figurita, que lo voy a hacer así pintadito todo. No digan de frente que es cuadrado, porque no es cuadrado. Mejor dicho, puede ser cuadrado, puede. Es un caso particular. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa figurita que tiene los 4 lados congruentes? Solamente lados congruentes. Entonces esa figurita que ustedes ven ahí se llama rombo. Es rombo. ¿Estamos? Rombo. Ya, muy bien. ¿Y qué? Ah, ya. Entonces, ¿qué propiedad se debe aplicar acá? Mira, ojo. Este arco AB, mira el arco AB, va a ser igual al arco AB, pero de la otra circunferencia. ¿Ya? De la otra circunferencia. Mira, esos arcos miden igual. Profe, ¿por qué mide igual? Porque en un rombo, ¿cómo son los ángulos opuestos? Iguales. Y como cada ángulo me representa un ángulo central, entonces va a medir lo mismo. Alfa, alfa. Y eso es fundamental para aplicar a la propiedad del ángulo exterior. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora el otro, su contraparte. Mira la número 3. Esta es la más aplicable de todas, ¿no? En regiones circulares se emplea. Es parecido al anterior, pero ¿cuál es la diferencia? Que la circunferencia de la derecha se dibujó más a la izquierda y coinciden los centros. ¿Por qué coinciden los centros? Porque los radios son iguales. ¿Y por qué vale 60? Porque justamente al unir los centros con el punto de corte, se ha formado una figura muy importante. ¿Cómo se llama esa figurita? Se llama triángulo equilátero. Mira los radios como son. Iguales. Por lo tanto, los arcos son de 60. Este angulito es 60 por ser ángulo central. Y el arco vale 60 también. ¿Ya? ¿Y esto dónde se usa? Mira, por ejemplo, mira, tú tienes acá dos circunferencias de la misma forma que está arriba. Ahí está. Son congruentes y aparte de congruentes, ¿ya? Son secantes y dispuestos de esa forma. Acá generalmente se hace esto. Se forma un cuadradito. Ahí también. ¿Ves? Cuadradito. Ah, ya. Ahora te diste cuenta. En los ejercicios generalmente no aparecen todas las circunferencias, solo aparecen los arcos nada más. ¿O no es así? Sí, solo aparecen los arcos. Y lo que tú tienes que darte cuenta es que esos arquitos tienen medida. Claro, mira,
60 grados es este arquito que está acá. Y el más chiquito, 30. ¿Por qué debe ser 30? Porque hay un ángulo central, pues, de 90. Mira, este es el ángulo central de 90. Igual sucede con el otro par de arquitos. ¿Ya? Entonces, cada vez que veas ejercicios así con el cuadrado nada más, tú imagina que las circunferencias están completas. Y acá hay otra propiedad, mira. Esta también se usa bastante. Tenemos un cuadrante, tenemos un angulito y se prueba que ese angulito X es ampliamente conocida por todos. Vale 45 grados. ¿Ya? Por si acaso. Se cumple. Ahí está. ¿Ves? Se cumple. ¿Cómo se demuestra? Mira, vamos a aplicar nuestros conocimientos. ¿Qué es esto? Una circunferencia. Voy a trazar dos diámetros. ¿Y por qué trazo dos diámetros? Para dividirlo en 4 cuadrantes. Cada cuadrante, ¿cuánto vale? 90, 90, 90. ¿Lo vimos al inicio o no? Sí, al inicio lo vimos. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto vale todo este arco? Ese arco vale 90, 90, 90. ¿Cuántos grados va a ser? Va a ser 270 grados. ¿Está bien? 270. Ahí está, 270. Ahora, si yo trazo una cuerda y trazo otra cuerda, acá tengo un angulito. Este angulito es inscrito. ¿Y cuánto vale? Ese vale la mitad de 270. Vale 135 grados. Ahí está. Pero yo quiero el X, profesor, no hay problema. Prolonga y tienes el valor de X, que en este caso vale ¿cuánto? 45 grados. Ahí está, tal como observan. Está demostrado, gracias a las dos perpendiculares que corresponden obviamente a la división de una circunferencia en 4 partes iguales. Muy bien. También tienen que conocer esto para finalizar lo que es el cuadrilátero inscrito. ¿Cómo se define un cuadrilátero inscrito? Cuando sus vértices pertenezcan a una circunferencia. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, eh, esto es un cuadrilátero convexo. Un boomerang no puede inscribirse en una circunferencia porque es cóncavo. En cambio, el convexo sí. Y acá se cumple que los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Por qué son suplementarios? Ya podemos demostrar quizás acá. A ver aquí. Mira. Ahí está. Todo este arco, a ver, este arco que está acá, vamos a destacarlo, a ver. Este arco, ¿vale cuánto? El doble de beta, ¿sí o no? Porque beta es un ángulo que, claro, es un ángulo inscrito. Ya. ¿Y cuánto vale el otro arco? El otro arco, ¿no es cierto? Ahí está. Todo este arco acá, obviamente ustedes saben que vale el doble de alfa. ¿Está bien? El doble de alfa.
por ángulo inscrito. Ya, profe, entonces 2 alfa más 2 beta, 360. ¿Y cuánto es alfa más beta? 108. Y ahí está la demostración. Entonces, todo cuadrilátero inscrito, los ángulos opuestos son suplementarios. Y gracias a eso, mira lo que se puede determinar acá. Mira, ya. Por ejemplo, acá, un ángulo inscrito, perdón, un ángulo interior es igual a su exterior opuesto. ¿Por qué son iguales? Fácil de demostrar. Este angulito de acá vale el suplemento de alfa. 180 menos alfa. ¿Está bien? Menos alfa. Acá. Listo. Por lo tanto, el siguiente tiene que ser alfa. Pero como está beta, los dos son iguales. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí toda la parte teórica. ¿Ya? Ahora vamos a resolver los ejercicios. Muy bien. A ver, vamos a empezar con 5 jóvenes, a ver, que me den una respuesta. Velarde, Urbino, Torreblanca, Tito Malqui y Cerrato. A ver, vamos. Velarde, Urbino, Torreblanca, Toledo y Tito. A ver, vamos. Velarde, Urbino, Torreblanca, Toledo, Tito. Envíenme las alternativas. Me escucho la clave. A ver, vamos. Ya, también me están enviando algunos alumnos que no he mencionado, pero yo quiero que ellos me envíen lo que se he mencionado especialmente, ¿no? Los demás sí pueden participar, no hay problema. ¿Ya? Estoy viendo sus respuestas acá. Repito, ¿ah? Acá tengo la lista, lo voy a enviar a Jesús, ¿ya? Velarde, Urbino, Torreblanca, Toledo y Tito. Ya me están enviando otros, menos estos alumnos acá. A ver. Ya lo voy a esperar, a ver, vamos a ver. Ya me envió una chica, ¿verdad? Ya, otro joven ya me envió. Ya tengo 2 nada más. Faltan más. Ya pues, falta. Velarde, Torreblanca, Tito. Envíen sus claves. Ya, muy bien. Tito, Velarde, ¿qué esperan? Ya, falta Tito. Está con cámara prendida, seguramente apuntando a su techo.
Ya, entonces hay una falta con Tito, ¿eh? Jesús, ¿estás ahí? Tampoco está Jesús. Jesús, Jesús, está jugando Fortnite, dice acá. Muy bien. Ya. La gran mayoría dijo la C. Los que le dije y los que no dijeron, los que no le dije también, ¿no? Han enviado la C. Uno dijo la D. Vamos a ver. Un ángulo central mide 2 veces la medida del arco correspondiente. Esa es una definición. Si la medida del ángulo central es alfa, su arco correspondiente vale el doble de alfa. Nada más. O sea, como tú. Falso. Dos cuerdas determinan un ángulo interior. A ver. Ajá. Ahí hay un ángulo interior. ¿Ya? Pero, profe, dos cuerdas también pueden formar un ángulo inscrito. Claro, pues. O sea, no es cierto necesariamente la segunda. Depende de la posición de las cuerdas. Por lo tanto, si la primera, ¿qué es la primera? ¿Ah? Falso. La segunda, ¿qué es? Falso. Porque puede haber dos posibilidades. La tercera, si un ángulo inscrito mide 30, si el ángulo inscrito mide 30, luego el arco correspondiente no va a ser 15, pues, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser? 60. Ah, o sea, ¿qué es? Falso. Falso. ¿Ya? ¿Cuál es la clave? La B. Y nadie me dijo la B. Todos dijeron C, D, C, D, C, D, B. Ah, B. Ajá, sí me dijo. ¿Quién me dijo acá? Flores Guamán. Muy bien, Flores. ¿Ves? El único, ¿ves? Aprende, Tito. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? Muy bien. El único, ¿eh? Fíjate. Pero ¿qué pasa? La teoría tiene que estar, o sea, la teoría es como una lógica, o sea, una lógica inferencial.
A medida que vas leyendo, vas dibujando. Cuando se dice por lógica, significa por teorema, por postulado, por definición. O sea, primero los datos y luego haces una implicancia, si es verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, en la teoría siempre el alumno falla. Siempre. Hasta el profe también. Ya. A ver acá. Tercera oportunidad. Tito, manda la clave. Vamos, Tito, envía. ¿Cómo se llama Jesús? Jesús. Jesús. Uy, no estás. Ya todos me están enviando la respuesta. Muy bien. Ahí alguien me envió la D de dedo. ¿Será cierto? O te piden el complemento, ¿ah? Tenga mucho cuidado. Te piden el complemento. Ya, a ver, veo acá la clave. Me han dicho la C, la C, la C, la B, la C, la B, la C, la D, la C. Vamos a ver. Si el ángulo central vale lo mismo que el arco y ambos suman 120. Está difícil, ¿eh? X más X igual a 120. ¿Cuánto vale X? 60. Pero te piden el complemento. Ah, piden 90 menos X. O sea, 90 menos 60. La clave es... Y esa es la solución. ¿Está bien? Sí es. Siguiente. Tito, vamos, envía la clave. Ya, todos me dicen la A. La A, la A, la A, la A, la A, la A. La A. Ya, pues entonces será la A, ¿no? A ver, mira. Si X es la medida del ángulo inscrito y el arco mide 2X, ¿por qué? Por teorema se ha demostrado que es el doble.
Dice, calcule la medida del ángulo inscrito, o sea, X. Si con el triple de su arco, o sea, más el triple de su arco, eso te da 210. ¿Ya? Ah, el triple de su arco, el triple de 2X. ¿Está bien? Ya. Entonces acá tenemos ¿cuánto? 7X igual a 210. ¿X cuánto sale? ¿Esa es la clave? Sí, la clave. ¿Está bien? Ya, profe. Acá me dice muy fácil. Ya, más difícil. Acá está, esta es la más difícil. A ver, vamos. Vamos, muchachos, envíen su clave. Muy poco manda la clave. A ver, más, muchachos. A ver. Ya, todo me está indicando que sale la A. Ujú. La A, la A, la A, la A, la A. Ah, muy bien, ¿ah? Ya, vamos a ver, ¿ya? Ya, creo que esa es la respuesta. Dice, calcule un ángulo seminscrito. Le estoy poniendo X. Ya. Si con su correspondiente arco, o sea, X, más su correspondiente arco 2X, estos son suplementarios. O sea, ¿cuánto van a sumar? 180. ¿Cuánto sale X ahí? 60 grados. ¿Y qué piden? Calcule un ángulo. Esa es la respuesta. Está difícil, ¿ah? Esto está sumamente difícil. Y muy bien que hayan resuelto, muchachos, lo máximo. Ya está. Siguiente. A ver, ¿quién es el más de este salón? A ver, ¿quién resuelve este problema de eco? ¿Qué significa problema de eco? Problema de colegio. Muy bien. Ya, acá. mm, Ajá, ya me dieron respuesta, ya. Dos, un varón y una mujer, ¿no? ¿Al ojo lo han sacado o lo han intentado de repente ya? Ya, y eso es bueno, pues que lo intenten aparte también. ¿Sí o no? Obvio. Ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más?
Ya, muy bien. Acá vamos a ponerle, a ver. Ah, Tito contestó, dice, muy fácil, profe, por eso no lo hago. Bien, Tito. Todos son como tú, entonces. Ya, acá me dice Cerrato que vale 45, Pedro Malqui o Pedro Maravíes, 45, Haracur 45, Colán, amigo íntimo de Tito, también dice 45. Ya, muy bien, ¿ah? Esa es la respuesta. Pero supongo que lo han hecho correctamente, ¿ya? Ya, mira, ahí está el gráfico. Calcule el ángulo determinado por los cables que concurren en M. Ya, solamente te piden X. La idea que se tiene es que este es un triángulo donde te están pidiendo la medida de un ángulo, o sea, X, que está acá. Pero si no se puede calcular directamente, pueden ustedes trabajar con los otros ángulos, por ejemplo, con alfa y con beta, ¿sí o no? Claro. Y en ese triángulo de color amarillo, puedes empezar a plantear una ecuación. Alfa y beta se suman con X. ¿Cuánto me tiene que dar? 180. Entonces ya no encuentres X, solo encuentra alfa más beta, nada más. Tú encuentras alfa más beta y ya tienes el problema. Ustedes ven ahí que he completado todo un triángulo rectángulo. Entonces ustedes ya entienden, mira, que el ángulo G y el ángulo F lo necesito porque ambos G y F suman 90, porque arriba en L ya es 90. Profe, ¿cómo lo voy a encontrar? Para eso se necesita el alfa que pase al otro lado opuesto por el vértice. ¿Entiendes? Y el beta igualito, el beta pasa al otro lado opuesto por el vértice. ¿Y luego qué? Luego todo el problema se va a resolver acá, mira, aplicando la propiedad del sombrero. ¿Cuántos sombreros hay ahí? ¿Te has dado cuenta o no? Hay dos sombreros. Si yo encuentro cada angulito G y F, ya tengo la solución del problema. Entonces vamos a colocar, ¿ya? Esos angulitos. Mira, beta. Tanto alfa como beta al frente deben llegar como un arco doble. ¿Por qué? Porque son ángulos inscritos. Entonces aquí tendría el doble de quién? El doble de alfa. Mira, igual sucede con beta. Es el doble de quién? De beta.
Ah, ya. ¿Recuerdas el propio el sombrero? Este 2 alfa con el ángulo son suplementarios. Entonces el ángulo G debe valer 180 menos el doble de alfa. Ahí está el ángulo. Pues sí, ¿no? Y el otro también igualito. ¿Va a ser cuánto? 180 menos el doble de quién? El doble de beta. Ahí están. Ah, ya. ¿Y ahora qué vas a decir tú? Fácil, pues. Mira. En el triángulo GLF, ¿qué se debe cumplir? La suma de G, 180 menos 2 alfa, ¿ya? Menos 2 alfa, ya. Luego voy a sumar 180 menos 2 beta. ¿Viste cuánto es esa suma? Esa suma es 90. Son complementarios. Y de ahí, a ver, pasando al otro lado, ya ustedes dominan eso. Ecuación. ¿Sé cuánto te salía alfa más beta? Alfa más beta te va a salir 135 grados. Pero como la suma de alfa beta x 180 y sabes que alfa más beta es 135, entonces ¿cuánto vale x? Claro, pues, esa es la respuesta del problema. Esa es la solución. ¿Está bien? Muy bien, entonces los jóvenes que me han dado la solución del problema. Interesante. Vamos con la pregunta número 6. A ver, ¿alguien? Ya, ¿cuál es la clave? Mira, tienen todo el dibujito, ¿eh? ¿Cuánto sale? Si han podido resolver un problema más difícil, y esto que está sumamente sencillo,
y no dan clave, no puede dar, y entonces han pasado el dato nada más, ¿no? Y acá una chica ya me dio la clave. Ya, pero dos chicas que me enviaron la clave, una dice que es la D y la otra dice que es la C. ¿Cuál será? Entonces yo estoy sospechando que los que me enviaron la clave se han pasado el dato, han champeado. Este problema es más fácil que el anterior, es sumamente sencillo. Y si han resuelto un problema más difícil, entonces esto debe ser fácil, pues. Mm, ya, muy bien, dejémosla ahí. Solamente con las dos chicas vamos a ver quién tiene la razón. A ver, dice acá, se traza en el segmento de tangente AB, o sea, B es punto de tangencia, y la secante ACD. Cuando traza la secante ACD, hay un arco CD que vale 72, justo lo que he puesto ahí. Y además mencionan que AB es lo mismo que BD. Ahí está. Calcule la medida del ángulo A. A esta la vamos a llamar X grados. X grados. Y el D, por ser isósceles, le vamos a llamar X grados. Por ser isósceles, pues, nada más. ¿Cómo encuentro el valor de X? Ya, muy bien. Se puede resolver de muchas formas, pero hay algo que vamos a repasar acá. Mira el rebote número 2. Rebote número 2. Mira, mira. Alfa y teta son iguales. Está formado por una tangente y una cuerda. Es un semi-inscrito con un inscrito que tienen el mismo arco. Ah, ya. ¿Te diste cuenta, no? Ese rebote 2 lo voy a usar. Lo voy a usar. Fíjate bien cómo está distribuido. Mira, mira, mira. Uno B con C. Entonces, veo el ángulo inscrito en B. Este ángulo tiene mucho que ver con el 72. Este angulito es la mitad de 72. ¿Y cuánto es la mitad de 72? 36. Ah, ya. Y ahora, pues, estos angulitos, ¿ya? Son iguales. Mira acá, este angulito de rebote que estábamos hablando, vale X. Ahorita acá acabamos de ver el ángulo rebote. Ese angulito es la misma que este X que está acá. Pues el rebote, inscrito X igual al seminscrito X. Ya está. Ya está resuelto. Ahora, ¿qué se hace? En el triángulo ABD, la suma de los ángulos, X más 36, eso me tiene que dar 180.
De ahí resolviendo, a ver, 3x lo igualas a 144, ¿o no? Sí, 144. ¿Ya? Ya. ¿Y cuánto te sale esto? A ver, 144 entre 3. Claro, pues, 48. Ya, lo más sorprendente es que varios alumnos han resuelto las 5 cuando no era fácil. Y este que está pero como Tito, y lo han hecho, no lo han hecho. Puede ser. ¿Ya? Y acá Tito me manda un mensaje diciendo, profesor, quiero resolver las 7. Resuelve, pues. ¿Quiere compartir pantalla? Nada, muy bien. Sigamos entonces. A ver. A ver, envíen las respuestas, ¿saben, muchachos? Ya, muy bien. Ya me han dado la respuesta, me dicen que sale 90. Se traza las tangentes PA y PB. Ahí está PA y PB. P debe ser punto exterior y luego tenemos A y B punto de tangencia. ¿Ya? De modo que la medida del arco mayor AB es 3 veces la del arco menor AB. Ah, o sea, este arquito que está acá es el triple así, así como lo oyes, del otro arco, el más pequeñito, que le vamos a llamar X. ¿Está bien? No, X no, vamos a ponerle otra letra, ¿ya? Vamos a llamarle M. Y este que está acá va a ser 3M. Ya está. ¿Ves? Te piden el ángulo APB. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ya. Ya pues. Todos me han dado respuesta 90. Muy bien, ahí está. A ver, 3M más M. ¿Cuánto te da? 360. ¿Cuánto vale M? Exacto, 90 grados. La propiedad del sombrero. ¿Qué dice la propiedad del sombrero? Que M más X
¿Ya? M más X te da 180 grados. Pero como M vale 90, pues eso que equivale a 90 grados. Muy bien, muchachos, ahí está. Salió ese problemita. ¿Ya? Ya. Siguiente, siguiente, rápidamente. A ver, vamos con el siguiente. La 8. A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ya, Petito, no te has hecho ni una, Tito. Nada, nada, absolutamente nada de nada. Solo dices quieres resolver y no mandas nada. A ver, llamando a la clave de 150. Muy bien, ahí está Inga, muy bien Inga. A ver, ¿quién más? Grisel, Cruz Barrientos, Farfán. Ahí está. Ya vamos a ver, dice, Sofía traza una circunferencia y Carlos traza las coordenadas B y CD, las que se cortan en E. Luego dice que BC es lo mismo que CE. Ya, si tú tienes como dato que BC es la misma que CE, ese triangulito, ¿qué triángulo es? Isósceles, ¿está bien? Tienes como dato un arco. Dice que el arco BD, ¿ya? Vale 60. Este arco vale 60 grados. Ya. ¿Qué te piden? Te piden cuánto mide el arco AC, ¿cierto? ¿Cuánto mide este arco? X. Ya, miren acá, al toque. Ese 60 grados es un arco, ingresa como ángulo inscrito hacia el vértice C y este vale 30 grados. 60, la mitad 30, inscrito. Entonces, como este triangulito es isósceles, obviamente, cada angulito cuánto va a medir. Muy bien, 75 grados.
¿Ya? 75. Y si este vale 75, ya tú sabes cuánto vale este arco. Porque 75 es inscrito. Y cuando va al frente como arco es el doble. Entonces, X es igual 70 grados. Por el ángulo inscrito. Ya está. ¿Está bien? Bien, profe. Siguiente problema. Vamos a ver el siguiente problema, ¿ya? Veamos. La circunferencia inscrita al cuadrado ABCD es tangente con el lado AB en el punto E. Aquí hay un punto E. Punto de tangencia. Siendo BFG una secante. Tracemos la secante. Ahí está. Esa secante es B, no, BFG, precisamente, BF. F es este que está acá. BFG. Y G se encuentra en el otro lado. Ah, ya está. ¿Ya? Pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que el arco FEG vale 90 grados. Wow, ¿cómo es eso? Que ese arquito tiene que medir 90 grados. Ahí está. Vamos a colocarle ahí 90 grados. Muy bien. Ya. ¿Y qué arco te piden que calcules? El arco EF. Entonces, vamos a pintar la zona donde voy a trabajar. Fíjate, ¿eh? Ya, miren, te piden el arco EF. Ya, vamos a llamarle una X a la incógnita, X. Pero el otro arco, ¿cuánto vale el arco eje? No sé, pero ponle un Y. ¿Y qué puedes plantear? X más Y. ¿Cuánto vale X más Y? 90 grados. Pues tú te pones a analizar, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar eso? Ya. Eso que tú dices lo vas a encontrar así. Fíjate, ¿eh? Es muy fácil. Lo que pasa es que tienes que concentrarte acá. Si lo dibujo aparte, ahí me vas a entender que sale en forma sencilla. Ya, E es el punto de tangencia. ¿Está bien? Ya. B es el punto exterior. Ya está. F es el otro puntito. Y el otro extremo es G. Y sabemos, ahí está, que acá hay un arco de cuánto? De 90 grados. Pero le vamos a llamar X grados a la incógnita, a esto que te está pidiendo, y el otro es Y. Ya sabemos que X más Y es 90, ya lo sabemos. Yo te pregunto, si ya tienes la ecuación, mira, vamos a resolver. Si ya tienes la ecuación X más Y igual a 90 grados, entonces te falta solo una pequeña ecuación
otra relación entre X e Y para que prácticamente resuelva ese problema. Y eso depende de quién. Mira, depende del ángulo B. Tú calculas el ángulo B y aplicas la propiedad del ángulo exterior. Y menos X entre 2, ese es el ángulo B que está pintado ahí. ¿Está bien? Ya. Profe, ¿cómo lo encuentro? Ya, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo encontrar? No es tan fácil encontrar. Si fuera tan fácil, así como Tito, ya la cosa sería distinta, ¿no? Mira, chequea, ¿cómo voy a usar esto? Voy a trabajar con el radio y con el arco. Este arco de 90 se trabaja así, mira. Aquí está el ángulo recto. Se trabaja con el centro. Ahí está. Ah, ya, listo. Ya. ¿Los radios son iguales o no? OF es igual que OG. Repito. OF igual que OG. ¿Y es recto? Sí. ¿Qué significa? Que es un triángulo notable de 45. ¿Está bien? 45. Ahí está. Ah, qué interesante. Ahora la pregunta es, ¿y cómo encuentro ese ángulo celeste que está ahí? Utiliza tu criterio y trázale una alturita. Trázalo nomás. Ya. ¿Y qué has formado? Has formado triangulitos. ¿Así? Sí. Ha formado triangulitos. ¿Qué triangulito he formado? Como tú verás ahí, ha formado triángulo de 45. Entonces trabajemos con este triangulito chiquito. ¿Ya? Ya, muy bien. Llámale 1 a este cateto. ¿Cuánto vale OF? OF vale raíz de 2. Profe, ¿qué es OF? OF es la hipotenusa, puede ser triangulito. Claro. Pero OF también es radio de la circunferencia. Por eso me conviene hacer esto. Chequea. Mira. Traza esto. Y tú ya sabes cuánto vale. Ese es el radio. ¿Cuánto es el radio? Raíz de 2. Ahí está. Ah, entonces el arriba también es raíz de 2. Sí, raíz de 2, porque se forma un cuadradito. Ya está. Dice, profe, ¿dónde está el cuadradito ya? Solamente lo voy a pintar por un instante. Ese es el cuadradito. Ah, ya, ya. ¿Viste eso o no? Ya, lo elimino. ¿Por qué lo elimino? Porque solo necesito de esta línea, que es la diagonal de ese cuadradito. ¿Sabes cuánto vale? OB vale raíz de 2 por la raíz de 2. O sea, ¿cuánto vale? 2. Vale 2. Muy bien. Voy a pintar un triángulo y espero que en ese triángulo tú me digas, ¿ya? Tú me digas si este ángulo de acá, si ese triángulo es notable. A ver, vamos. Ese triángulo pintado de celeste, ¿es notable o no es notable? ¿Es notable o no es notable? Sí es notable. De 30 y 60. Muy bien. Entonces, 30 grados va en B, en la parte de arriba. 30 grados. Y 7 es 30. Alguien me dice si al costado de 30
Hay un 45 acá, ¿o no? ¿Y cuánto vale ese ángulo? A ver, vamos, ¿cuánto vale ese angulito celeste? Vamos, muchachos, a ver, estamos terminando, habla. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Mire el cuadrado en el vértice B. Ahí tiene que haber un angulito que está faltando, nada más. Muy bien, Cruz Barrientos. Muy bien, Leva. Chévere, ya. 15 grados, pues. 15 grados. Es lo que falta para completar 90. No es que el ángulo B es recto, ese es recto. Ya, entonces, extrayendo esa parte de la figura que ustedes ven ahí, ese ángulo celeste, ¿cuánto será? 15 grados. Listo, muchachos. A ver, agarren su lápiz de Castillo y su papelito y encuentren X. Vamos. ¿Nadie? ¿Cuánto vale, cuánto vale X lo que te están pidiendo? Acá Cruz Barriento ya me dio la respuesta. ¿Lo demás? ¿Ah? ¿Qué fue? Ya, muy bien. Ya está. Así es. Muy bien, Barrientos. Entonces, hay un ángulo exterior que es 15 grados. Ese 15 se obtiene con una formulita. No es que es un ángulo exterior, es la semidiferencia. El 10 grados le restas el X y lo divides entre 2. Y de aquí sale que Y menos X, ¿cuánto te resulta? 30 grados. Pero también sabes que la suma de X más Y, ¿cuánto te resulta esto? 90. ¿Qué hay que hacer ahí? Sumar. Si sumas, te queda 2Y igual a 120. ¿Cuánto te queda Y? 60 grados. Muy bien. Pero como X más Y es 90, pues ya tienes el valor de X.
Claro, pero hay que colocarlo en función del arco, ¿no? El arco, por ejemplo, que te están pidiendo es medida del arco EF, ¿tá? Y ese es equivalente a 30 grados hexagesimales. Y esa es la clave, ¿ya? Muy bien, ya hasta ahí ya yo creo hemos resuelto buena cantidad de problemas, falta uno nada más, ¿ya? Ya con esto ya quedamos ahí. Su domiciliaria ya está habilitada. El PDF ahorita lo envío, el resumen también está, ya está, ¿ya? Así que ya nos comunicamos la próxima semana. Jesús, gracias. Jesús, ¿ya dónde estará Jesús? Profe, es que estoy aquí coordinando, profe, lo de la final de declamación, que los chicos han pasado a la final hoy día a las 5 de la tarde, profe. Ya, qué bien, qué bien. Que declamen así como declamó Platón, pues, en su época. Ya, listo. Ha Chao, pasado Jesús. nuestro... Ya, profe, Gracias. cuídese, un abrazo. Chicos, no se vayan todavía, por favor. Ya, profe, un abrazo. Hasta luego.